Hola, soy Claudia Espinosa, docente de nutrición y dietoterapia. Todos sabemos que nos encontramos en plena crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus y necesitamos comenzar un intercambio de otra manera, quizás más hacia la virtualidad, pero que esto no signifique a la distancia, porque el intercambio, la idea es que sea fluido a través del Classroom. Yo les voy a proponer lecturas, videos, algunos papers para profundizar conceptos y también podemos dar inicio a algún chat para estar en contacto. Para comenzar les quiero contar que nuestra asignatura está dividida en dos partes, una es nutrición, otra es dietoterapia y la idea es comenzar con el módulo de nutrición. Para eso vamos a manejar dos libros, uno es Nutrición Normal de Laura López y Marta Suárez. Este es actualizado, salió el año pasado, y también vamos a tomar referencia de lineamientos del cuidado de nutrición de María Elena Torresani. Para empezar entonces a pensar en nutrición, lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto. La nutrición ha pasado por varias etapas. Si bien es una ciencia relativamente nueva, podemos decir que sus inicios están desde que el ser humano se alimenta. En un principio se pensaba la alimentación como un sostén del cuerpo, y recién en el siglo XIX, 1800, con el descubrimiento de los nutrientes, se empezó a pensar un poco más en la nutrición para aporte energético, y luego vinieron el descubrimiento de los micronutrientes. Ahí tenemos entonces la etapa del descubrimiento de los nutrientes, donde se da conocimiento de macronutrientes y micronutrientes. Luego de la Segunda Guerra Mundial se fundan la FAO y la OMS. La FAO es la Food Agriculture Organization y la OMS, Organización Mundial de la Salud, que le dan un marco internacional al concepto de nutrición y al campo, y empiezan a definir otras formas de abordar el estudio de la nutrición como más relacionadas al crecimiento y al desarrollo. Ya para 1900, mediados de 1900, en Gran Bretaña se propone avanzar en el estudio de la curación de enfermedades. Esto desde un punto de vista bastante europeo, pero tenemos que tener en cuenta que si recordamos que ya estaba Hipócrates pensando en el concepto de nutrición como parte del cuidado de la salud, la historia de la nutrición podemos remontarla hasta la época de la Edad Antigua. Últimamente se está hablando mucho del concepto de nutrición como parte del desarrollo de un mercado de alimentos. En el año 2005 se tomaron algunos conceptos como la producción de alimentos, el mercadeo de los alimentos, y se empezó a tomar en consideración las formas de producción y mercadeo. Hoy por hoy estamos más con una prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles que nos hacen repensar los modos de producción y de consumo. Tanto es así que en la Declaración de Jensen de 2005 se empieza a pensar a la nutrición en tres ejes, que sería el eje biológico, el eje social y el eje ecológico. Esta tridimensionalidad del concepto es nueva y necesitamos empezar a pensar entonces a la nutrición desde un campo más interdisciplinario, donde tenemos que salirnos de la idea biológica que históricamente está en el campo de la nutrición, que abarcaba la medicina, la bioquímica, la química orgánica, la genética y la fisiología, para avanzar hacia un eje social que considere la religión, la educación, la cultura, la economía, la historia y la política. Y también tener en cuenta a la ecología y sus dimensiones como la agroecología y la meteorología.
Entonces así vemos que el concepto de nutrición se ha ampliado. Y yo creo que lo podemos seguir ampliando. En la medida en que vamos pensando en la complejidad del acto de comer y alimentarnos, vamos a ir comprendiendo que la salud tiene que ver con la nutrición, y como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Hoy por hoy entendemos que la nutrición es parte importante, no solamente de la prevención, sino también del tratamiento de enfermedades. Por eso es que necesitamos comprender así, en forma más histórica, cómo la nutrición fue evolucionando y hacer este recorrido para llegar a entender por qué hoy hablar de agroecología es también hablar de nutrición. Con esto los invito entonces a leer el primer capítulo del libro de Laura López y Marta Suárez, que es el recorrido histórico de la nutrición, para tener una idea un poco más global del concepto. Por ahora entonces dejamos acá. Les voy a también a compartir un paper de Macias, que es una investigadora chilena que ha estudiado la evolución de la nutrición en la historia. Y bueno, vamos a vernos entonces en el próximo capítulo.